Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces les dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas cosas que podemos aprender de este Evangelio que la liturgia nos ofrece el día de hoy. Y quisiera empezar un poquito cómo se fueron desarrollando las cosas, qué pasó antes. Jesús había recibido la terrible noticia de la ejecución de Juan el Bautista. Y esto seguramente a Jesús lo impactó profundamente, pues ambos eran muy cercanos y Jesús sentía una admiración, un cariño muy especialmente hacia su primo. De tal manera que además las circunstancias como se dieron, pues a Jesús le provocó seguramente un tremendo dolor. Sabemos que fue decapitado en la cárcel. Y él quería un momento a solas, seguramente para hacer duelo, para orar, para llorar tantito. Y cuando quería tener ese momento de oración, la gente se le adelanta y cuando llega al lugar en donde él quería estar, ya estaba ahí toda la gente. Y Jesús se puso a enseñarles, se puso a hacer milagros y fue donde multiplicó los panes, una de las multiplicaciones. Y hoy hemos escuchado cómo Jesús, ya que despide a la gente, también despide a sus apóstoles y los manda en la barca y él se va a un lugar solitario a orar, a encontrarse con su Padre. Y es muy bonito esto, porque para Jesús es importante orar y Él no quiere dejar de hacerlo, pero también son importantes las necesidades de sus hermanos, de la comunidad. Y antepone en un primer momento eso a su oración. Pero la oración no se le olvida. Y cuando tuvo la oportunidad, la hace. Nosotros, y esa es la primera enseñanza que podemos sacar del Evangelio, a veces estamos tan ocupados, estamos llenos de actividades, llenos de ajetreo, las 24 horas del día apenas nos alcanzan y sabemos que tenemos que orar y sabemos que nos falta el encuentro con Dios y a veces pretextamos que no lo podemos hacer. Hoy Jesús nos enseña que sí, que hay que buscar esos momentos de oración
y de paz, de calma, para poder encontrarnos con Jesús y afrontar las dificultades de la vida, como Jesús lo tuvo que hacer ante la muerte de su primo Juan. Y luego la narración que sigue es también muy interesante, y aunque es una narración, no es una parábola, pareciera que fuera parábola, porque no solamente se trata de unos hombres que iban por el lago y que enfrentan la dificultad de un viento contrario y de grandes olas, sino que inmediatamente la mente se nos va a nosotros, a nuestra propia vida, y podemos identificarnos con estos apóstoles, porque también nosotros, aunque no somos marineros ni pescadores y no estemos en un lago sino en tierra firme, también enfrentamos dificultades. También muchas veces los vientos nos son contrarios. A veces sufrimos el embate de la realidad y enfrentamos situaciones conflictivas, enfermedades, dolores, dificultades en el trabajo, situaciones difíciles en la familia, en el matrimonio. Vamos batallándole, así como los apóstoles le batallaban. Y además Jesús estaba en la otra orilla. Se sentían tal vez abandonados por Él. La presencia de Jesús posiblemente les hubiera dado seguridad, pero no estaba con Él. Y hoy el Evangelio nos enseña una cosa que es también muy bonita. Ahí va Jesús caminando sobre las aguas para rescatar a sus amigos, para que no les pasara nada. Pero los apóstoles no lo reconocen y, como dice el Evangelio, piensan que es un fantasma. Así que, aunado al miedo de los vientos, les dio terror pensar que fuera un fantasma. Y el Evangelio lo dice de una manera muy gráfica, y daban gritos de terror. Imaginémonos cómo estaban los apóstoles, gritos de terror. Por un lado el mar encrespado y por otro la presencia de un posible fantasma. Y Jesús nos dice una palabra que puede de veras ayudarnos tanto en nuestra vida. Cuando estamos sumidos en el estrés, cuando estamos preocupados y parece que la realidad nos supera, las palabras de Jesús ojalá las escuchemos como dirigidas a nosotros. Tranquilícense y no teman, soy yo. Si alguno de nosotros está pasando por una situación difícil, piense que Dios los trajo a misa para escuchar dirigidas especialmente a ti en este momento estas palabras. Es un mensaje que Dios te está dando. Tranquilízate, no tengas miedo, yo estoy contigo, soy yo. Aunque tú en principio no me reconozcas, aunque pienses que no estoy contigo en tu barca, aunque creas que estás afrontando solo o sola las olas de ese lago, tranquilízate, no temas, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar siempre contigo, tranquilízate. Pedro, al mismo tiempo que es un arrebatado, una persona impulsiva, pues también es arrojado. Si eres tú, mándame ir donde tú estás, pues vente. Dice el Evangelio que Pedro se bajó del agua y empezó a caminar sobre el agua. Pero entonces también le dio miedo y empezó a hundirse. Fíjense también esta situación. Estaba en la barca junto con los demás, enfrentando el viento, y luego de repente se ve en medio del agua, manoteando y pataleando, hundiéndose. Y repito, también es como una especie de metáfora, como una especie de parábola, porque a veces las dificultades son grandes, pero hay momentos en la vida en la que parece que nos hundimos.
Y viene este grito de ayuda: sálvame. Es muy bonita la actitud de Jesús. Fíjense lo que hizo Él. Dice el Evangelio, se los vuelvo a leer: inmediatamente Jesús tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me llama tanto la atención que no haya sido al revés. Es decir, que el Señor, viendo hundirse a Pedro, manoteando y pataleando, no le hubiera dicho primero: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego le hubiera tendido la mano. No, primero le da la mano, lo sostiene, y ya que Pedro se siente a salvo, es cuando le dice el Señor: hombre de poca fe. Porque así es Dios con nosotros. Cuando sentimos que el agua nos llega hasta el cuello, cuando sentimos que no tiene fondo el lago, cuando pensamos que nos vamos hundiendo, siempre el Señor sale y nos rescata. Y hasta después nos da la enseñanza. Hasta después nos hace ver las cosas. Hasta después reconocemos que ha sido Jesús y su mano las que nos ha sacado adelante. Y yo creo que eso lo podemos descubrir en nuestra vida. Los que ya tenemos cierta edad, ya podemos ir viendo cómo el Señor ha estado con nosotros en las tormentas por las que hemos pasado, y cómo el Señor, cuando nos hemos sentido perecer, Él nos levanta y nos enseña y nos habla de la importancia de la fe. A Pedro le faltó fe. Yo creo que también a nosotros podemos ver, si somos honestos, que también nos falta fe. Yo pienso que yo, por lo menos, a la hora de bajarme de la barca, ni un pasito hubiera dado. En ese momento me hubiera empezado a hundir, y la actitud de Jesús hubiera sido la misma. Y es muy bonito también cómo termina el Evangelio. Suben a la barca y viene la calma. Y es que también es cierto. Por eso existen los dichos. Ustedes se acuerdan: después de la tormenta viene la calma. Y así es la vida. No hay mal que dure 100 años. Todos los problemas pasan, y tarde o temprano el Señor calma el mar, y calma las olas, y calma los vientos, y vuelve la tranquilidad a nuestra vida. Fíjense cómo Jesús necesitaba calma y tranquilidad para orar, y cómo Jesús les da también la calma y la tranquilidad a los apóstoles, y lo reconocen y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se postran ante Él, ya con paz en su corazón oran, como Jesús había hecho al principio de la narración del Evangelio. Y como hemos escuchado también en la primera lectura, Elías, no estaba el Señor en lo aparatoso, sino en la brisa suave. Porque también nosotros necesitamos encontrarnos con Dios en esa tranquilidad de Elías, en esa tranquilidad de Jesús, y en esa tranquilidad también de los apóstoles después de la tormenta. Y por eso también venimos a misa, porque queremos encontrarnos con Jesús, con su Padre, con el Espíritu Santo, y en paz adorarlo, en esta brisa suave después de la tormenta, y ya con calma reconocer que es el Señor el que se acerca a nosotros para salvarnos, que no es un fantasma, es una presencia real, verdadera. Y aquí va a estar. Lo hemos escuchado en su palabra, y se va a hacer presente también en la mesa, cambiando el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre como alimento. Y ahí también nos va a decir el Señor: tranquilícense, no teman, soy yo. Vamos a pedirle al Señor que haga crecer nuestra fe, y recordemos que la fe se alimenta con la oración. Por eso Jesús oraba, y por eso también en el Antiguo Testamento Elías también reconoció a Dios en la tranquilidad
y en la paz. Vamos a pedir al Señor pues que lo reconozcamos en medio de las situaciones difíciles y que nos sintamos salvados siempre por Él. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.